Esta situación de polémica del funcionamiento de los distintos programas sociales, ¿no? Recordamos que se venía hablando también de una actualización de los ingresos por el hambre más urgente, la tarjeta Cabal, que recordamos la polémica era por qué tantos beneficiarios y poco dinero, porque últimamente se le estaba dando un beneficio de 200 pesos, en algún momento se hablaba de la desaparición y la reconversión de los planes sociales. Lo que sucede es que, a diferencia de la capital, en el interior de la provincia los sectores sociales van directamente, ya sea al reclamo de las comunas o de los municipios. Y nunca ha llegado con claridad qué va a pasar con la reconversión de algunos programas sociales. Recuerdan que en algún momento decía contraprestación de servicio, es decir, la asignación universal por hijo es por ley, pero otros programas que debían llevar una reconversión de cumplir alguna función, ya sea en las comunas o municipios, y cobrar algún tipo de beneficio. Pero nunca se ha bajado con claridad, a tal punto que ayer hubo reclamos frente a la Administración Nacional de Seguridad Social de muchos sectores sociales que están esperando que se baje línea porque han crecido los sectores sociales y esos sectores sociales después van a exigir al gobierno nacional, al gobierno provincial y también a los municipios. Y aprovechamos que está Carlos Nájera, intendente de Las Talitas, para saludarlo antes que nada. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Buen día, Omar. ¿Cómo están trabajando ustedes con los distintos sectores sociales? Porque últimamente hemos visto que han crecido las distintas líneas internas de los sectores sociales. No sé si tienen algún vocero unificado o cada uno de ellos tiene un representante. ¿Cómo se manejan los intendentes ante la falta de claridad sobre algunos programas y la reconversión de esos mismos programas? Primero, Omar, aclarar algo. No hay inscripción a nuevos programas porque también hay algunos espacios de este estilo que están pidiendo documentación, fotocopia de documentos, datos, desconocemos para qué, porque las inscripciones, en realidad, estas etapas de doble salario o doble asignación son simplemente con el número de CUIL, al cual no necesita generar ningún tipo de documentación en ninguna órbita, ni siquiera no oficial, ni siquiera municipal o en la delegación comunal. Me está diciendo que hay gente que se aprovecha de esta situación social, piden los requisitos, pero además muchas veces piden dinero para los trámites. Eso está ocurriendo, por eso primero aclarar esta situación de que nadie deje documentación y nadie se aproveche de esta circunstancia en una cuestión netamente oficial. Que además ahora te aclaro un poco, obviamente nosotros recibimos mucha información, no somos parte, primero, ni de la inscripción, ni el diagrama de trabajo de este programa Argentinas Hace, y la gran confusión y de donde se aprovechan algunos personajes que siempre salen en estos momentos de la política donde se habla mucho en potencial de lo que puede llegar a ocurrir, que habla de la reactivación de estos programas sociales con contraprestación. Lo que ocurriría tendría un salario doble de lo que está percibiendo hoy sin hacer un trabajo. Eso no es real. Van a empezar a cobrar, pero ¿qué ocurre? No todos, que tiene que manejarse directamente en Charca 50 con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. En esta etapa de la Argentina Educa es para los beneficiarios de lo que implica, hay una mutación de los programas, para describirlo. Se va a llamar Argentinas Hace, que es el Hacemos Futuro, que era para que el vecino o la gente que cobra algún programa lo sepa, era el Argentinas Trabaja y el Ellas Hacen, que fueron unificándose. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay algunas agrupaciones sociales que aprovechan la circunstancia para que uno no las veía que existían, para crecer, digamos, a través de algunas promesas, diciendo que van a ser posibles beneficiarios, y no los programas que ellos manejan, como por ejemplo el salario complementario, no es compatible con la base de datos de este nuevo programa con contraprestación que lo haría ganar el doble de la asignación que hoy tiene, pero cumpliendo una función. Eso no lo administran los intendentes. No lo administran los intendentes. ¿Y de quién depende? No lo administra la provincia, depende directamente de la nación en el caso de la vinculación de los distintos programas para saber cuál programa o qué población de programa pueden ser los beneficiarios. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Omar? A través de este río revuelto, como dice el dicho, río revuelto, ganancia de pescador, han empezado a aparecer grupos que no tenían, uno no los desconocía territorialmente con alguna acción,
trato de generalizar, pero no errado la la experiencia realidad. desde las taritas, digamos. Y que, exactamente, y que han aparecido y uno empieza a ver que empiezan a aparecer personajes que cada vez son más y por detrás empezamos a notar que hay, por eso empezaba aclarando, no hay que entregar documentación, no se cobra por los trámites y que los bases de la contemplación para que los programas sean viables en esta doble percepción del salario, porque hoy están cobrando 8.500 pesos y pasarían a cobrar cerca de 17.000, pero que deben realizar la contraprestación, pero son programas específicos. A ver, yo no puedo pasar una ayuda social que quizás esté dando una persona y decirle, no, yo te voy a pagar o te voy a vincular con este programa para que cobres el doble, porque no está vinculado a la base de datos del ANSES. Las altas y la designación de los programas la da directamente la Nación y son esos convenios que quizás hayan sido preacordados en esa mesa de diálogo del presidente Alberto Fernández por el hambre más urgente, en donde se pautó y se planteó que las asignaciones no se obliga a nadie a dar contraprestaciones, pero en el caso de reactivación de mano de obra le van a proponer la doble asignación a aquellos que trabajen, pero vinculados a esos programas. Por eso fui descriptivo de cuál fue el origen. El Argentinas Trabaja, el Ellos Hacen, que luego se transforma en Hacemos Futuro. Hacemos Futuro y hoy es Argentina Hace. Esos programas son los que son compatibles con esto, pero principalmente, Omar, si me disculpas, reiterarlo. No hay que dejar documentación, no hay los trámites... No hay un nuevo programa, digamos. No hay un nuevo programa que no se aproveche porque quizás, a ver, en la viña de esto del trabajo que aparece, le deben, uno se imagina, y que por favor, si ha sido fruto de dejar documentación, que después no saben hacia dónde va, o pedidos de dinero, que directamente tiene dos opciones. O una denuncia administrativa, principalmente la base del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia o de la Nación, a través del CDR, o directamente en la comisaría porque es un delito. Muy bien. El otro tema, conversando con la doctora Estela Marijorba, la directora del Instituto Provincial de la Vivienda, dijo hay una determinada cantidad de viviendas próximas a entregar y dentro de ello habría 2 barrios en Las Talitas. ¿Cuáles son esos barrios? Todavía obviamente no están entregados, pero son los que han sido contratados a través del Tribunal de Cuentas del gremio, del Tribunal de Cuentas de la provincia y de ESMATA. ¿Cuántos son los barrios? 250 viviendas y 250 viviendas, un total de 500, que están ubicados en la Avenida del Río, aproximadamente al 500, ingresando, que la Avenida del Río sería la paralela a la autopista de circunvalación, pasando el puente de la ruta 305 a mano derecha, Avenida Juan B. Justo, ruta de la autopista de circunvalación, a mano derecha, 400 metros, empieza el primero. Son 500 viviendas en total. 500 viviendas. ¿Y por qué no se las entregan? Porque... ¿Está relacionada con la planta de tratamiento? Esto está relacionado, a ver, son viviendas que ya están terminadas, que tienen toda la infraestructura, de las cuales una de las infraestructuras es la red de cloacas, y lo cual está trabado esa posible entrega, porque al tener red de cloaca y no tener habilitada la planta de tratamiento, genera la imposibilidad de ser entregada esas 500 viviendas. Bien. Bueno, y esta es la otra pregunta. ¿Cuándo se va a habilitar esa planta? Porque la información que nosotros manejamos, que si esto se sigue demorando, la Nación tomaría la planta, porque diría, hay incumplimiento de contrato por parte de la empresa. La empresa en algún momento hizo una presentación por determinación de precio, ¿no?, que tiene que ver con la inflación. En algún momento, si no me equivoco, reclamaban una actualización de 130 millones de pesos, después eran 80, después a 30 millones, pero la planta no se habilita. Estuvo el ministro Catopovi, incluso ahí tenemos las imágenes, se habló de la pronta habilitación, pero sí, pasan los días, y la gente sigue sin tener su planta de tratamiento. La información que se tiene, Omar, es que pasaron mucho tiempo. Yo creo que acá ha habido una falta de diálogo, una falta notable de compromiso para la habilitación de la planta, que finalmente a través de esta nueva administración, que es a través del ministro Catopodis, a través de la ENOSA, que han establecido un nexo de diálogo directo, pudimos tener conocimiento y tener la información que en los próximos días, estamos hablando dentro de los próximos 30 días, ya podría estar siendo entregada esta planta de tratamiento
y puestas al servicio de la comunidad. Y cuando hablo de falta de compromiso, no tan solo hablo, Omar, la falta de compromiso en cerrar un compás de negociación o cerrar una negociación entre las partes. Acá la empresa sigue reclamando una determinación de precios, determinación de precios. Sigue reclamando, que ya la viene reclamando y no han logrado acordar hace 2 años aproximadamente. Acá mismo vos veías que venían algunos funcionarios y te decían, no, que ya está para entregar, que es una cuestión técnica, que no es así, que no debe. Y la realidad es que ha pasado el tiempo y no lo han logrado destrabar, un conflicto que atenta contra la salud pública. Porque tenemos vecinos que por la situación de la falta de espacio dentro de, lamentablemente, y acá mismo yo venía pidiendo por favor a los vecinos que no se conecten a las redes. Sí. Bueno, hay conexiones a las redes, imagínate lo que es la ciudad, porque en cada, esa infraestructura, esos caños, esas redes no conducen a ningún lado, entonces las bocas de registro terminan rebalsando, porque además hay distintos tapones internos para que se haga segmentada la entrega de esta obra que abarca a Las Talitas, parte de Tafí Viejo y Villa Carmela, y que a nosotros a su vez, más allá de estas viviendas, nos está impidiendo poder gestionar un proyecto que ya lo tenemos de hace mucho tiempo, buscando financiamiento internacional con créditos no reintegrables a través del operativo 2929 del BID, que es ampliación de la red y algunas obras de infraestructura en la vía pública, que no podemos ni siquiera hacer la gestión, pero esto lo tenemos hace 4 años, si vos tenés memoria, Omar, cuando nos reunimos con el presidente Macri, que vamos con Juan Mansur, Las Talitas llevó muchos proyectos, entre los cuales estaba el proyecto de ampliación, pero evidentemente no podemos buscar financiación si no tenemos la planta habilitada. ¿La planta hoy estaría en condiciones de ser habilitada? ¿Ya técnicamente está en condiciones de ser habilitada? Técnicamente está en condiciones del 2018 en ser habilitada y puede estar a disposición. ¿Y esto solamente se debe a un reclamo económico por parte de la empresa? Un reclamo económico que se transformó en malas negociaciones políticas o en malos acuerdos políticos. Esta obra empezó allá por el 2012, que después por algunas idas y venidas de los gobiernos locales se fue demorando, se concretó en el 2018 y finalmente pasó el tiempo. No admite excusa, o sea, Omar, si yo hace 2 años que estoy dando vuelta y no puedo habilitar una planta por unas cuestiones económicas, no hay... Es decir, si la Nación decide tomar la planta, digo, por incumplimiento de contrato, ¿estaría en condiciones de operar? Al otro día. Y eso sí, también pedirle ya un poquito de paciencia a los vecinos, porque la habilitación a posterior de que sea entregada va siendo segmentada. Primero empiezan los barrios más cercanos y de esa manera continúa, seguramente terminará Las Talitas, continuará Tafí Viejo y por último Villa Carmela, pero no es una cuestión, sino que es una cuestión de poner en funcionamiento.